muy bienvenidos a este programa. Estamos en una nueva emisión de Scroll. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, gracias a Dios. Hoy me vine combinada con los colores del programa, no sé si te diste cuenta. Ah, bien, bien. Preparada. Muy bien. Y muy contenta también de poder compartir junto con los televidentes y ver de qué vamos a hablar hoy. Bueno, tenemos un programón. Tenemos hoy Sí. también una entrevista que no es de nuestra ciudad, pertenece a otra ciudad. Tenemos también participantes. Tenemos Sí. la recreación de un testimonio que hemos logrado a través de la inteligencia artificial Wow. de una mujer que tiene 42 años, pero como su encuentro con el Señor lo tuvo a los 13 años, dijimos, ¿y cómo habrá sido esta mujer a Ay, los bueno, 13 años? ya no me cuentes más porque ya me diste un montón de adelanto. Yo ¿Sí? quiero que los amigos estén ahí expectantes a ver de qué se va a tratar todo esto. Es como mucha información. Mucha información. Pero Bueno, el tema de hoy es súper interesante, pero difícil. difícil porque, bueno, hay un dicho que dice, el que espera desespera. Y sí, tiene razón. Y tiene razón. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. A nadie le gusta esperar, pero ¿vos sabés que en los tiempos de espera tenemos ahora, digamos, algo que viene a anestesiarnos a veces en esa espera, que tiene que ver con esto que tengo en mi mano? No Sí. me refiero a los lentes, me refiero al celular. ¿Por qué? Porque mientras estamos esperando, muchas veces lo que hacemos es tomar nuestro celular y scrollear. Así que muy bien puesto el título de este programa, Sí. Scroll. ¿Qué Es significa una conducta que hacemos mientras estamos en momentos de espera y a veces también se puede dar en otros contextos donde están personas comiendo y también tenemos esas actitudes. Pero hoy vamos a hablar de algo tan difícil que es tener paciencia, Claro, esperar, saber que esperar. todo a veces tiene un proceso también. Así es, y nos cuesta ese Sí. proceso, no sé cómo usted lo está viviendo, tal vez usted está diciendo, uy, este programa me interesa, o lo puede identificar con una situación que usted esté viviendo en este tiempo. Exactamente. A ver, si usted en este tiempo está a la espera de un diagnóstico, a la espera de que algo bueno de parte de Dios ocurra en su vida o en algún familiar, por ejemplo, estoy pensando en esa mamá que está orando por sus hijos, porque tal vez sus hijos no están en el camino del Señor y esa espera a veces la tiene preocupada, la tiene ansiosa. Sí, sí. ¿Cuántas emociones despierta la espera también, no? Claro, pero el asunto es hablar de qué hacemos en los momentos de espera. Vos dijiste algo muy importante, que a veces pareciera que estamos dormidos, anestesiados, estamos como bastante entretenidos y eso nos quita quizás el tiempo para realmente ocuparlo en cosas importantes. Y hoy no es casual lo que está pasando porque te traigo un dato, que esto fue un estudio realizado en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, donde se convoca a 15 estudiantes y el estudio consistía que durante 15 minutos estén en un lugar aislado, sin el celular, por supuesto, y sin ningún otro dispositivo que pueda llegar a entretenerlos. O sea, tenía que estar ellos consigo mismos. Nada sus más y nada pensamientos. menos. Y con sus pensamientos, Sí. nada más y nada menos. Ahora, la condición era que si ellos no estaban dispuestos a hacerlo, iban a recibir una descarga eléctrica. Así como me está escuchando, esto es real. Sucedió. Y sucedió. ¿Y qué pasó con ese estudio? Bueno, de los 15 estudiantes, el 80%, estamos hablando más de la mitad de esos estudiantes, decidieron recibir la descarga eléctrica antes que quedarse 15 minutos ahí solitos en la nada misma. Pero qué impresionante, ¿no? Porque No, la verdad que no es lógico, inclusive, No. porque, a ver, si a mí me proponen eso, yo por lógica no me atrevería a una descarga. Está bien, uno puede pormenorizar el asunto, tal vez fue un toquecito. Sí, o tal sí, vez obviamente. esa consigna le presentaron algo de dramatismo justamente para que no elijan la descarga eléctrica y sin Claro. embargo algunos eligieron. ¿Qué tan perturbador puede llegar a ser el aquí y el ahora? Pensaba también. ¿Sabes que un escritor escribió un libro acerca, se llamaba El poder de las horas? ¿Y sabes qué planteaba? Que al ser humano muchas veces el presente le resulta insuficiente. Me dejó pensando eso. sí. ¿Cómo el presente puede ser insuficiente? ¿Por qué? ¿Por qué, mejor dicho? La pregunta es ¿por qué, no cómo? ¿Por qué? Porque muchas veces ese presente puede llegar a ser perturbador. ¿Por qué? Porque siempre estamos a la espera de algo más.
Claro. de algo más. Y no, pero cuando tengo esto quiero lo otro, y cuando estoy en lo otro quiero lo otro. Y siempre estamos Pensando lo que viene. Claro. Y quiere decir que lo que nos está costando hoy en día es estar aquí y ahora. Claro, y no es casual que el sistema también esté un poco preparado para eso, porque tenemos hoy en día, actualmente, la facilidad de que todo podemos resolverlo de manera inmediata. Entonces esto hace que uno viva de una manera acelerado y no tolere los tiempos de espera, no lo comprenda, no lo acepte, lo rechace a esta idea. Entonces es interesante, estuve en una conversación con una abuelita y yo le preguntaba, ¿y vos cómo hiciste para criar a tus hijos y no correr de un lado para el otro? Porque hoy en día es muy común ver que estamos corriendo de un lado para otro. Bueno, justamente me dice, lo que pasa que hoy los tiempos no son los mismos. Vivimos tan acelerados que hoy en día la gente no tiene tiempo para conversar o no tiene tiempo para ciertas cosas. Y una cosa más, que así lo dejo. Perdón que estoy hablando mucho, pero hay algo que me pasó. Yo vivía aquí en la ciudad de Rosario, donde está el estudio de Canal Luz, Sí. y me fui a vivir hace unos años a Alvear, un pueblo donde todos se conocen. Ajá. Y ahí me di cuenta de que ellos tenían otro ritmo de vida. Porque claro, te sacaban conversación. Yo venía apurada y el que me atendía, ahí el alvearense, quería saber de mí, preguntarme mi nombre. Y estamos conversando, digo, están todos los clientes esperando. Y claro, tenían otro tiempo. Claro. Y no vivían tan acelerados como a lo mejor se vive en las grandes ciudades y que nosotros lo internalizamos de tal manera que no, nos cuesta saber o nos cuesta entender que hay otra realidad también. Así es, por eso hay un texto en la Biblia, me Ajá. gustaría que el director lo ponga en pantalla porque le cambié el orden, no sé, debe estar ahora, bueno, pero hay un texto en la Biblia que ya quiero que nosotros podamos consumir como contenido porque vale la pena. Y nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, en el Salmo 90, versículo 12. Y lo tenemos ahí, gracias por ponerlo en pantalla. Ahí está, mira. Porque lo quería poner como punto número 1. Luego vamos a hacer el scroll. Pero enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante es saber que cuando nos cuesta administrar los tiempos, cuando nos cuesta también esta espera, podemos pedirle al Señor, Señor, enséñame. Claro. Señor, mostrame. ¿Cómo tengo que hacer esto? Y como me decías, en Alvear tienen otros tiempos, pero tal vez fui a tu casa, Sí. fui a tu casa, hay mucho verde en tu casa, Sí. hay mucha distensión en tu casa, la gente todavía toma mate en la puerta, Ajá. o en sus patios, diferente a la ciudad. Yo vivo aquí en la ciudad de Rosario, que no ves, No se gente, acostumbra. no se acostumbra. Pero también veo que la gente camina mucho por tu barrio. Sí. Aquí caminamos, pero con el celular en mano. Y esperamos, pero con el celular en mano. Sí. Y nos trasladamos, pero con el celular en mano. Y esto me hizo pensar en este scroll. Mirá el scroll que encontré. Vamos al scroll número 1 del día de hoy. Vamos. I'm out of my head, out of my mind, oh, if you let me, I'll be out of my bed. You're something on.
cómo ese niño iba consumiendo. La parte que más me llamó la atención, ese niño consumiendo lo que el celular le iba proponiendo. Claro, hay algo muy común en los niños también. Hoy en día es interesante para profundizar, lo podemos hacer también en otro programa, pero hoy tenemos que pensar que niños ya tienen su celular propio y están, como recién veíamos en el video, muy como adictos, ¿no? al celular y a estos contenidos. Y a veces decimos, ¿y dónde se fue el tiempo? Y el tiempo muchas veces se va detrás de esto, ¿no? Claro. En esta persecución que hacemos al celular. Una herramienta es algo que nosotros usamos, pero yo diría que el celular es más que una herramienta, porque digamos como que el celular nos está usando a nosotros, sí, ¿no? Acá hay roles invertidos. ¿Por qué? Porque es el que nos propone, es el que nos dice qué tenemos que comprar, qué tenemos que consumir, qué tenemos que ver. Entonces nosotros a través de este programa lo que nos propusimos es pedirle que seamos selectivos a la hora de consumir los contenidos, ya sea en el celular, en una pantalla, en los streamings, sí, ¿no? Seamos selectivos, lo que escuchamos, lo que vemos. Tiene un impacto directo sobre sus emociones. Usted va a decidir prontamente conforme a eso que haya recibido. Por eso me gustó también en otro scroll. Sí, ¿qué ibas a decir? No, eso, justamente, no te quiero interrumpir más porque teníamos otro scroll y no quería que te olvides. No, ¿vamos a scrollear? ¿Seguimos? Vamos a scrollear, sí, que tenemos también para seguir contando acerca de este tema. A ver, ¿qué video va a aparecer ahora? Scrolleamos, a ver. A ver. Ahí está, a ver. Años, meses, semanas, días, pero créeme, cuando algo está dentro de la voluntad de Dios, se cumplirá. Eso que tiene que suceder, va a suceder en ese momento, según nos dice María Belén Morelato, y seguramente nos va a ampliar este tema. Te voy a dar un adelanto. No me digas. Sí, la tenemos. ¿La tenemos hoy en el programa? La tenemos en el programa. Ah, bueno. Entonces invitamos a los amigos que no cambie de canal, por favor. No, por supuesto. Así que usted esté atento porque María Belén Morelato, la pastora María Belén Morelato, va a estar ampliándonos acerca de este tema. Pero vamos ahora, ¿a qué vamos? Tengo algo que no puede faltar, que es parte de este programa, que es también contar con la participación de amigos que vienen a scrollear con nosotras. Y ahora sí, vamos a jugar y vamos a scrollear juntos. Tenemos a 4 amigos que han venido en el día de hoy que nos van a ver algunos videos y también van a reaccionar a lo que están viendo. A continuación van a ver algunos videos y tienen que decirnos a cuál les van a dar like y cuál van a compartir. Pero antes vamos a conocerlos. Tenemos a Ana Rizzo. Decime, ¿a qué te dedicas? En este momento soy jubilada, pero mi tarea fue siempre de enfermería. Sigo haciendo enfermería como una donación, pero no estoy trabajando. Bien, Ana, y contanos, ¿sos de utilizar las redes sociales? ¿Y cuál utilizas más? Y sí, me gusta. Aparte del WhatsApp y tener algunos grupos, lo que más me gusta es el Instagram. El Instagram. Pero porque yo admiro la forma en que transmiten ideas y conceptos en una forma muy creativa. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver algunos videos y vamos a conocer también a Ramiro. Ramiro, contanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy comerciante. Comerciante, perfecto. ¿Y sos de utilizar las redes sociales? Sí, uso, Instagram y me gusta mucho usar YouTube también. Los shorts. Sí. Los videos y también cortos veo de videos YouTube. de YouTube. Sí. Me gusta, Bien. Buenísimo. Seguimos con Dayana. ¿A qué te dedicas, Dayana? Hola, yo soy traductora de inglés, pero más que nada soy madre. Soy madre, tengo 3 niños pequeños, así que me dedico a eso. Bien, y contanos si sos de utilizar las redes sociales, si se pasás tiempo en las redes sociales. Sí. ¿Te da el tiempo? Sí, lamentablemente para estas cosas uno se hace el tiempo, Sí. pero no suelo crear contenido, no suelo publicar, pero sí consumo, sí. Consumís mucho contenido de redes sociales. Y por último tenemos a Julieta. ¿Cuántos años tenés, Julieta? Tengo 24 años, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría y también consumo muchas redes.
¿Qué Más- red social utilizas más? Sí, más que nada Instagram y YouTube. Bien. ¿Y Esas sos son de las- compartir contenidos? Sí, más que nada de Canal Luz es lo que comparto, Ujú. pero sí, comparto. Bien. Buenísimo. ¿Están listos para jugar? Sí, sí. Bien, vamos a scrollear juntos y vamos a ver estos videos. Como seres humanos tendemos a enfocarnos tanto en un problema que lo hacemos más grande de lo que realmente es. Porque como seres humanos queremos solucionar el problema. Lo enfocamos y estamos queriendo salir adelante del problema y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces le damos tanto pensamiento que hacemos que el problema se vuelva más grande de lo que realmente es. Y la adoración nos permite recordar que no hay problema más grande que nuestro Dios. No hay enfermedad más grande que nuestro Dios. No hay tristeza que Dios no pueda curar. Dios es más grande que cualquier situación que estemos. No los oigo esta noche. Los planes de Dios, nada ni nadie los puede parar. No se pueden detener, no se pueden clausurar. Siempre Dios triunfa. Así que con vos o con José, Dios va a avanzar. Aunque el diablo y los amigos y la gente quisieron la muerte, finalmente Dios lleva a cabo sus planes. ¿Sabe cómo me convertí yo? Yo estaba trabajando en esa época de cadete en una empresa con otra persona en un escritorio que compartíamos, íbamos a hacer mandados y nos mandaban de un lado para otro. Y yo salí a hacer un mandado mundano y me encontré con Cristo en el camino y volví cristiano. Me encontré con Jesús. ¿Cómo me encontré con Jesús? Estaba esperando porque la persona que me tenía que atender me dijo no está y espérelo. ¿A dónde? Espérelo, debajo de un árbol, donde sea. Estaba en un lugar descampado y ahí no tenía otra cosa que hacer que escuchar las palabras de mi mamá que me decía: Cristo vive, es real, solo abrí tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, aceptarlo. Y yo le decía: no mamá, eso es para vos, eso te pertenece a vos. Pero como no tenía otra cosa que hacer, me puse a orar. Cuando usted no tiene nada que hacer, ore, alabe a Dios, ocupe su mente en las cosas de Dios. Porque si no tiene nada que hacer y empieza a pensar en lo que le dice la mente, está frito. La mente natural le dice: no lograste nada, no tenés nada, nadie te quiere, te duele todo el cuerpo, te volviste viejo. No lo digo por mí, ¿no? Pero siempre uno sintiéndose poco, sintiéndose menos, sintiendo ese vacío. Y yo estaba en ese lugar y le dije: Señor Jesús, no sabía cómo orar. Si es verdad lo que me dice mi mamá, si es verdad que puedes vivir en mi corazón, entra a mi corazón, te lo pido por favor. Y en ese momento vino algo, llenó mi corazón. Y llegué a mi trabajo de vuelta cristiano. Y el vecino de trabajo me escuchaba y en un momento vio como la gente insulta, no dicen unas palabras normales, siempre hay un lenguaje medio subido de tono, ¿no? Que no se puede decir en un púlpito, digamos. Y yo en un momento le digo: por favor, no hables vulgarmente. Ahí veíamos algunos videos e imágenes en este scroll del día de hoy. En primer lugar veíamos a Marcos Witt, en segundo lugar a las palabras que nos decía el pastor Omar Orier y Claudio Freyson. Y por último también veíamos una de las publicaciones que podemos encontrar en el Instagram de Canal Luz. Así que vamos a comenzar por Diana. Decinos a cuál de estos contenidos le darías like y qué compartirías. Están todos buenísimos. El de Canal Luz, la palabra de Canal Luz, directamente a compartir, a subirlo al estado de WhatsApp, porque la palabra de Dios se comparte. Y justamente lo relacionaba con el video donde contaba su experiencia el pastor Claudio Freyson, cómo él había recibido palabras de parte de su madre y parecía que no hacía ningún efecto en él, pero de un momento a otro, en el momento menos esperado, cuando estaba esperando, haciendo una diligencia,
resonó eso en su interior y le dijo sí al Señor. Así que creo que está bueno no cansarnos de dar la palabra de Dios, porque es viva, nosotros también hace eso. Ese video lo guardo y también para compartirlo después con otros. El pastor Omar Orier me encantó, también, espectacular. Qué bueno, Dayana, gracias por tu aporte. Ramiro Cutuli, también compartinos, ¿cuál de estos contenidos te gustó más? Y también un comentario acerca de ello. Sí, no, bueno, me encantaron los 3 videos. Sí me gusta mucho también ver la fuente, quiénes son los que hablan y conozco de los 3 que son siervos del Señor, pero bueno, tal vez me gustó más el primero de Marcos Witt porque también me gusta mucho cantar, también soy parte del equipo de alabanza, entonces bueno, me sentí un poco más identificado, pero es cierto, porque uno lo ha experimentado también en su propia vida, a veces en los problemas que uno lo ve enorme, pero cuando empezás a alabar al Señor te das cuenta que Dios es mucho más grande. Y que son estos videos que uno ve, no son solo videos de Instagram, no es un stand-up, alguien que se puso a hablar, sino que está contando la realidad, que uno lo puede experimentar en su vida real, más allá de la pantalla del celular. Claro. Así que compartiría y la imagen también, el texto bíblico siempre, para poner ahí en la historia de Instagram. Qué importante lo que nos decís, Ramiro, porque en este caso te sentiste identificado con uno de esos contenidos. Ana, contanos, ¿vos te sentiste identificado con alguno de estos contenidos y cuál elegirías? Mira, la verdad que elegiría los 3 porque los 3 son muy claros en el mensaje que quieren brindar. Sí. Pero lo que más me gustó fue el de Marcos Witt y el del pastor Omar Orier, porque lo que me impacta es cómo ellos explican la grandeza de Dios ante la limitación del ser humano, porque todos tenemos la tendencia a querer resolver, a querer enfrentar las situaciones, y cuando nos damos cuenta de esa limitación podemos conocer ese Dios grande que nos ama y que está a nuestro favor para traer esa respuesta. Por eso el desafío es en ese conocimiento, ¿no? De saber hasta acá llego, pero después cuando yo me rindo es cuando Dios interviene y cuando Dios me sorprende y trae esa respuesta que yo no esperaba. El testimonio es muy importante, pero conocer la grandeza de Dios. Y bueno, y el Canal Luz da también un mensaje muy claro y conciso de lo que es Dios para nuestras vidas. Por eso le daría like a todo, pero Canal Luz lo comparto. Lo compartís. Qué valioso aporte nos trajiste, Ana. Y por último queremos escuchar a Julieta. En lo personal me sentí muy identificada con Marcos Witt. Siento que soy una persona que tiende a preocuparse, pero bueno, cuando uno entiende esto de que adorando el Señor tiene todo bajo control. Dios sabe qué va a hacer con tu vida, sabe a dónde dirige ese problema, y cuando nosotros entendemos eso encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos da el Señor. Ese me lo guardaría para mí y le pondría like. El pastor Claudio Freyson, creo que estaría bueno compartir. En lo personal tengo muchos pacientes que pasan por aflicciones, tanto físicas como anímicas, y creo que es tan importante escuchar este tipo de testimonios, ¿no? Que una persona que era común, que no se encontraba con Cristo, de repente puede encontrarse con ese Dios que te cambia la vida, ¿no? Y cuán importante es compartir eso, porque esas palabras que dijo de eso no es para mí, ese Dios no es para mí, es muy normal escucharlo, ¿no? Pero cuando uno abre su corazón, ahí está el Señor que te encuentra, que te abraza, que te da paz, y cuán importante que es. Y bueno, el de Canal Luz, obviamente como los chicos lo comparto, porque el Señor siempre, está bueno recordar que te renueva esas fuerzas para el día a día. Coincidimos todos en que todos los contenidos podemos compartirlo porque lo bueno se comparte. Y nosotros continuamos con este programa y muchas gracias por participar. Y acabamos de scrollear junto a los 4 participantes en la conducción de Victoria, que nos estuvo ayudando a ver estos contenidos que guardamos, que compartimos, pero a principio del programa también estábamos scrolleando y vimos un contenido que nos interesó muchísimo, y es el de la pastora Belén Morelato. Nos interesó muchísimo porque ella nos decía, vamos a recordarlo por si usted ya se olvidó, dice, tardará meses, años, pero si está en la voluntad de Dios,
eso va a suceder. Y qué privilegio es poder tenerla hoy en este programa. Está con nosotros la pastora Belén Morenato desde Mendoza. ¿Cómo están, Belén? Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar siempre en Canal Luz. Así que muy feliz de estar en este programa. Y para nosotros también es un enorme placer. Sabés que somos muy seguidores de tus redes sociales y vemos que continuamente nos estás enseñando, nos estás alentando, motivando y en la palabra del Señor, ¿no? Y qué interesante esto que nos estaba planteando, de estar en la voluntad de Dios. Porque qué difícil que se hace la espera, ¿no? Que parece como una tortura a veces esperar algo. Imagínate, a veces no sé si a vos te pasa, pero por ejemplo estamos en una calle donde hay mucho tráfico, donde tenemos que esperar que nos atiendan. Esa espera, pero también tenemos otra clase de espera. La espera a algo que estamos esperando que se concrete, algo que estamos pidiendo a Dios con insistencia y parece que eso no viene y es más, a veces hasta se aleja. ¿Qué nos podés contar acerca de este proceso de espera? Es difícil la espera en todas las áreas de nuestras vidas, así como vos decías, Mariela, que muchas veces no queremos esperar. Ahora la sociedad vive tan rápido, vive tan apresurada, que no queremos ni siquiera en el tránsito, no queremos esperar en ir a comprar, por decir algo cotidiano, la verdulería. No queremos hacer fila, queremos todo rápido. Y en los procesos, yo le llamo a eso un poco también proceso, porque queremos un milagro, queremos recibir lo que anhelamos, nuestros sueños, las promesas que Dios nos dio, y oramos, creemos, pero no vemos eso. Y de verdad, en mi caso personal, muchas veces vos decías una tortura, y es verdad, se forma en nuestro interior como una tortura porque queremos ya las cosas y a veces no tenemos esa paciencia. Pero también muchas veces tenemos que aprender a darnos cuenta que en ese proceso muchas veces también aprendemos, es una escuela y Dios no está apurado. A nosotros nos interesa llegar rápido, pero a él le importa quién estamos llegando a ser en el camino. Y esos procesos sirven para capacitarnos, para formarnos, para poder sacar lo mejor de nosotros, para madurar. Y en ese tiempo de espera, Dios trabaja en cosas que no se ven. Por ejemplo, en nuestro carácter, en aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Yo pensaba en una semilla. Cuando sembrás una semilla, por un tiempo no ves nada, pero eso no significa que no esté pasando nada. Al contrario, lo más importante está ocurriendo debajo de la tierra. Y en estos procesos que se viven, en esos momentos, Dios nos enseña a confiar, a soltar el control, a depender de su fidelidad, a dejar también de sentirnos autosuficientes. ¿Y cómo nos cuesta eso? A darle el control de nuestras vidas a Dios. Y muchas veces, cuando llega lo que tanto esperamos, nos damos cuenta de que el proceso fue tan valioso como la respuesta. Porque en el proceso nos hicimos fuertes y crecimos. Así que yo lo vivo así, de esa manera, aunque cuesta un montón. ¿Qué señales nos ayudan a ver de que Dios está en camino con esa respuesta? ¿Qué señales? Y es un tema, ¿no? Porque cuando parece que no pasa nada, a veces oramos, creemos y todo a nuestro alrededor sigue igual, y ahí nos entra la duda, ¿no? Y empezamos a cuestionar, Dios se olvidó de mí. Pero la verdad es que aunque no veamos movimiento, aunque no veamos que pasan cosas, no significa que Dios
está en silencio o está ausente. Y una de las señales más fuertes que yo pongo en práctica y veo que Dios no se ha olvidado es su palabra. Me aferro a la palabra de Dios. Y ahí el Señor me muestra que aunque hayan con un montón de personajes que vemos en la Biblia que pasaron por procesos, y eso aumenta mi fe, tomarme de la palabra, cuando recordamos lo que Él ya dijo, lo que prometió y cómo ha sido fiel antes, eso nos sostiene. Esa es una de las señales. Dios no se contradice. Si Él habló, Él lo va a cumplir. Y eso es lo que tenemos que tener. Confianza, plena confianza, fe, esperanza, que pase lo que pase. Si Dios me dijo que algo va a ser y que es la voluntad de Dios, tengo que esperarlo, sin preocuparme, sin estar ahí con esa incertidumbre, sino pensando que Dios lo va a hacer. Y la otra señal es la paz en medio del caos, cuando no entendemos por qué pasan las cosas o por qué Dios no me da lo que quiero, pero sentimos esa paz que no tiene lógica, de la que habla la Biblia. Ahí también nos viene una de esas señales que estamos en la voluntad de Dios y que Dios lo va a cumplir, es la palabra y la paz, tener paz, paz sobrenatural, esa paz que no podemos entender. Y ahí es cuando tenemos que simplemente quedarnos quietos, esperar, porque Dios lo va a hacer. Y eso es como que ahí en esa manera de empezar a conocer a Dios, ¿no? En los procesos, es cuando más conocemos cómo Él trabaja, cómo actúa y entender que Dios no es un Dios que nos prometió algo y no lo va a cumplir. Entonces tenemos que aprender como seres humanos a tener paciencia, a tener paz. Mira, yo el otro día estaba predicando en la iglesia y hablaba justamente de este tema, de las 3P, ¿no? La persistencia, la perseverancia y la paciencia. Y yo creo que son 3 palabras fundamentales para poder vivir con paz en medio de la tormenta, en medio del proceso. La persistencia es no rendirme, pero insistir. ¿Cómo insisto? En leer su palabra, en esperar, en decir, Señor, yo no veo resultados, no veo que pase nada, pero acá estoy, no me rindo, sigo en pie, confiando, esperanzado en que algo vas a hacer. Número 2 es la perseverancia, no abandonar el camino. Muchos en medio del proceso abandonan el camino. Y eso no es la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos que abandonar, tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Y número 3, fundamental, la paciencia. Esperar con un corazón y con paz, que es difícil, re difícil, muy difícil. Pero cuando estoy dentro de la voluntad de Dios, aunque no tenga las respuestas, algo se está moviendo dentro mío y se va a cumplir su voluntad. Recordaba esa promesa que está en la Biblia que nos dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Mientras nos enseñabas, es que desde ya espero que los televidentes estén tomando nota. Persistencia, perseverancia y paciencia. 3 tips que nos deja la pastora Belén Morelato como para repasar este tema. Estos contenidos sí que valen la pena poder repasarlo, poder guardarlo, poder internalizarlo, poder llevarlo a la práctica, ¿no? Qué interesante es saber que, como nos estás enseñando en este programa, la importancia de que Dios cumple sus promesas. Él no miente, Él no se demora. Pasa que a veces nuestro entendimiento es medio limitado en el sentido de que oramos, entonces interpretamos que es sí y no. Decimos, bueno, Dios ¿lo quiere o no lo quiere? Pero a veces no tenemos esta categorización de decir, no, Dios, lo que Dios me está diciendo es esperar.
¿no? Nos pasa con nuestros hijos, a veces ellos quieren o un sí o un no, pero si le decimos esperá, ya ahí es como que hacen los berrinches y todo eso, y a veces estamos así delante de Dios, haciendo berrinches. Pero bueno, persistencia, perseverancia y paciencia, que las 3 P. Nos queremos quedar con esto, con esta enseñanza en este programa y despedirte. Sabemos que tenés una agenda muy enriquecida para el día de hoy, así que te agradecemos muchísimo tu participación aquí en programa Scroll. Seguramente vamos a seguir curioseando en tus redes sociales y seguir pidiéndote que nos amplíes estos temas que son tan pero tan interesantes. Por supuesto, me encanta. Amo Canal Luz, es parte ya de la familia, así que estoy disponible cuando ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación y bueno, a seguir confiando en Dios porque Él lo va a hacer. Nuestros tiempos son limitados, Dios sabe cuándo y lo importante es esperar. Así que muchas gracias por la invitación, un abrazo grande. Y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Belén. Dios te bendiga. Y seguimos en este programa Scroll. Quédese porque lo que sigue, bueno, es novedoso y a la vez es muy enriquecedor. Tenemos un testimonio de una amiga que la vamos a ver, digamos, a los 13 años y la vamos a ver en el presente. Quédese aquí en Scroll. Y seguimos aquí en Scroll. Qué lindo que está este programa, ¿no? Está buenísimo, muy interesante. Y como les decía en el anterior bloque que estuve conversando con la pastora Belén Morelato, qué linda charla. ¿Te gustó? Me encantó, ¿sí? Me encantó. No, muy bueno. Nos dejó pensando. Pero ahora tenemos un testimonio. Y sabes que este testimonio tiene una particularidad. Es una amiga muy amiga nuestra. Y ella me contaba que tuvo su experiencia con el Señor, recibió a Jesús en su corazón a los 13 años. Entonces ahí me imaginé, viste que a nosotros nos gusta mucho el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo sería Marianela? Ya le dije de quién se trataba. ¿Cómo sería Marianela, esta amiga que hoy nos visita, a los 13 años? A ver, ¿cómo sería? Así que vamos a ver este video y enseguida se la presento. 13 años y no quería ir a ese campamento. Desde chica yo había ido a la iglesia, pero ya no tenía entusiasmo. Hasta ese día. Hasta ese día. ¿Ese día? ¿Qué día? Le hicimos a Marianela con inteligencia artificial, porque nos gusta. El otro día tuvimos al Gorito, ahora tenemos a Marianela a los 13 años, pero la tenemos también en persona, ya no tiene 13 años. Marianela tiene un poquito más. ¿Cómo estás, Marianela? Acá está, feliz de estar con ustedes, gracias por la invitación. Muy contenta. Está muy parecida. ¿Vos qué decís? ¿Está bien logrado? Sí, impresionante. Ahora tengo un montón más, tengo 42. Pero no parece. ¿Vos decís? Bueno, no, es más, les contamos una intimidad. Muchas de las personas que nos conocen, nosotros también nos conocemos, nos dicen que somos parecidas. No sé cuál será su opinión. Y estamos las tres juntas, así que somos tres personas. No, pero hay más todavía. Porque ustedes dos participan del coro de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina. Y a veces, yo con mi vista, que no es, tengo lentes en la mano, yo no sabía si... ella es mi hija, no sé si usted lo sabe, ella es mi hija, ¿no? Pero a veces, yo siendo la madre, quería ver en el coro a mi hija y estaba convencida de que a quien estaba observando era mi hija, pero era Marianela. Bueno, claro, hay un cierto parecido, según nos dicen, no sé, nosotras a veces decimos que sí, a veces decimos no tanto. Yo soy la más mayor, me parece, ¿no? Creo que soy la más mayor, pero bueno, después está Marianela y después está Victoria, que tienen algunos rasgos medios parecidos y medios parecidos también con esta inteligencia artificial. Que has hecho un muy buen trabajo. Bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno. Muy bueno, divertido. Marianela, sí, por lo menos nos divertimos. Sí, pero a mí me quedó esa frase que dijo al final. Sí. ¿Qué pasó ese día, Marianela? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Porque bueno, 13 años. 13 años. Una persona de 13 años, una niña de 13 años que tiene, no sé, estabas en un campamento encima, con juegos, con chicos de tu edad. ¿Qué vacío puede sentir una persona con 13 años? Bueno, para entender un poco eso hay que ir un poquito más atrás y les cuento un poco de mi vida. Sí, por favor.
yo antes de los 13 viví algunas circunstancias en mi vida que me llevaron a tener mucha tristeza, mucha amargura. Perdí a mi papá de muy chiquita. Él falleció cuando yo tenía 6 años. Y bueno, mi familia trató de todas las maneras de cumplir ese lugar, de ocupar ese lugar con muchas cosas, con regalos, con afecto, con amor, con estar cerca mío y nada lo podía alcanzar. Y eso provocaba en mí una tristeza grande, si bien, bueno, yo ya iba a la iglesia, mi mamá se acercó al Señor, ella sí había tenido un encuentro con el Señor y bueno, estaba rodeada de un ámbito de fe, pero había algo que no estaba del todo completo en mí. Entonces, ¿Y no era suficiente con estar en un ambiente de fe, con ir a la iglesia? Ayudaba, cierto que ayudaba porque el ambiente, cada vez que yo estaba con los hermanos, cada vez que yo estaba cerca de este lugar, me sentía bien, me sentía contenida, pero después, otra vez, en la rutina diaria se notaba la falta, se notaba la ausencia y había tristeza en el corazón, es cierto que había. Sí. Y después también la adolescencia llega con un montón de preguntas que uno se hace y un montón de incertidumbre y ciertas faltas que se van acrecentando. Entonces, llegué a ese campamento, la verdad que sin ganas. No quería, no había forma. ¿Un poco que te obligaron? Me obligaron, me anotó mi mamá, andaba a este campamento. Claro. Sí. Y estaba ahí, y yo te contaba en el audio que te mandaba previo, porque recuerdo, tengo la imagen hasta del lugar físico, de la situación, del piso, del lugar, y mis lágrimas caer en ese lugar, en el piso, porque me encontré tan inmunda delante de Dios, me encontré tan vacía yo, me encontré que mi realidad, porque hasta ese momento yo no había visto eso, no había encontrado la realidad de mi pecado, de mi vida, cómo era mi vida. Me vi tal cual era, tal cual soy, esa realidad. Y que necesité el amor de Dios y abrí mi corazón a Jesucristo en ese lugar, en ese campamento, mientras todos jugaban, mientras todos hacíamos la vida que hacíamos siempre en todos los campamentos que yo de chica iba, pero en ese momento, en ese encuentro, descubrí el amor de Dios. ¿Sabes qué? Me despierta algunas preguntas, como por ejemplo, 13 años, estabas en un ambiente de fe, concurrías a la iglesia con tu mamá. ¿Qué pecado puede tener una niña de 13 años? Porque digo, a veces me pregunto eso, ¿no? El tema de que categorizamos los pecados. Muchas veces cuando alguien relata un pecado, cuando alguien relata su historia de vida, decimos, bueno, es identificable a alguien que roba como pecado, es identificable a alguien que mata o alguien que miente. ¿Qué pecado puede tener una niña de 13 años estando en ese ambiente? Digamos, no habrá sido tan. No, sin embargo, para vos sí. Para mí era todo claro. Yo lo vi todo claro para mi vida. Vi todo sin enmascarar, sin barrer bajo de la alfombra. Vi mi realidad, vi mis mentiras, vi mis engaños, vi todo puntilloso y también entendí, mira, viste que hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. Sí. Yo tenía miedo a la vida. Mira. Yo tenía miedo a vivir, porque hasta esa edad lo que había vivido me mostraba que mi futuro iba a ser oscuro y que no tenía posibilidad de algo lindo. Mira. Porque me imaginaba que mi vida iba a ser muy, muy fea. Claro. Mira. Como que no iba a poder alcanzar nada en la vida. Tenía esa sensación. ¿Y porque esa sensación estaba, digamos, alimentada por alguna experiencia previa? Seguramente por el contexto de mi casa, de mi familia, y porque quizás prefería no vivir antes de que me pase algo feo. Entonces tenía miedo a ese futuro. Esperaba que no pase nada realmente. ¿Eras muy perfeccionista? Probablemente. ¿Te costaba fracasar? Probablemente. ¿O pasar el ridículo? Claro, probablemente. No, pasar el ridículo no, porque yo no es su carácter. Es bastante payasa, ¿sí? Sí, no fui. No misma, pero sí ya había sufrido mucho y no quería seguir sufriendo. Ajá. Claro. Yo me quedo con la historia, digo, no podía haber nada bueno en el futuro, ¿no? Ese vacío hace que lleguemos a pensar de esa manera. Y esto de que no tiene que ver cuántos años tengas.
Porque Claro, a veces porque es lo contradictorio, asociamos. porque decimos que los jóvenes o los niños siempre tienen por delante como un mundo hasta de fantasía. Y también protegidos, porque estamos dentro de todo en casa, en un lugar también con contención muchas veces, como es tu caso. No digo en todos los casos, los niños o los jóvenes quizás no sea esta realidad que tenía Marianela, pero aún viviendo en esa contención, en esa protección, sentirse de esa manera. Digo, esto traspasa a las características que podés estar viviendo en la casa o a la edad que tengas. No depende de eso. Depende de cómo está tu corazón, cómo está tu vida, y que en algún momento te empezás a hacer preguntas que no podés encontrarle respuesta. Tal cual. Y esa tristeza te embarga. Y realmente vos no ves nada lindo hacia adelante. Y estaban esas lágrimas ahí. En el piso. Esas lágrimas, ese charco ahí se convirtió realmente en eso, como si fuese esa agua que limpió mi vida, que me enseñó a ser feliz. Porque la felicidad no fue una sonrisa transitoria o un estado de bienestar. Simplemente fue Jesucristo atravesando mi vida, transformándolo todo y enseñándome a vivir feliz. Porque no es que uno vive feliz porque no le pasan cosas malas. Claro. Porque está todo bien, claro. Porque uno, como dicen los chicos ahora, finjo demencia y no pasa Sigo nada. adelante. No, es que a partir de ahí, con las pérdidas que no se retribuyeron, porque en ese caso mi papá nunca volvió. Claro, el contexto no cambió. Algo había cambiado en vos. Pero lo que cambió fue que Cristo vino a mi vida. Claro. Y lo que sí descubrí fue en la iglesia, en mis pastores, en mis hermanos, encontré ese vacío también que estaba en mí. Y realmente fue para mí mi familia. Sí. Fueron mi familia y yo me crié con ese amor que lo suplió, y que realmente fue y lo es y lo sigue siendo y lo será, esa contención y esa familia tan hermosa que hace que uno viva feliz, realmente vivo feliz, disfruto la vida, puedo mirar hacia el pasado también y recuerdo esos días tan felices y lo vivo hoy también con mucha felicidad. Qué lindo, qué trascendente es este cambio, inclusive en lo que nos estás contando respecto de nuestra mirada hacia la iglesia. A veces encontramos personas que tienen una mirada negativa acerca de la iglesia. Y no, pero ahí está lleno de personas malas, de personas que esto, que lo otro. No, pero una experiencia con Dios cambia la mirada que tenemos acerca de los demás. Exacto. Y acerca de la consideración que tiene la iglesia. Fíjate que el Señor mismo dice que la iglesia es como la niña de sus ojos, ¿no? Sus hijos, el grupo de creyentes. Qué interesante, muy rica tu experiencia. ¿Y quiénes fueron los primeros en darse cuenta de que algo había pasado en vos? Yo creo que fue en mi casa. Porque yo volví con el bolsito. Sí. Y creo que fueron ellos los primeros que lo notaron, porque volví feliz, volví contenta, volví alegre, empecé a ser quien soy hoy realmente, porque creo que el cambio rotundo no fue de personalidad, porque no es que el Señor me cambió mi personalidad, fui siempre la misma, pero hizo una transformación para bien. Y bueno, y claro, empecé a tener una canción adentro de mi corazón, y mientras jugaba, mientras hacía otras cosas, estaba contenta, estaba feliz, se me caía algo, bueno, no importa, lo levantaba y empezaba a vivir con este buen ánimo, que creo que es lo que hizo que se notara que algo me había pasado. Exacto, habría que preguntarle a mi mamá ahora a ver si fue así, pero yo creo que fue así. Sí, lo lindo de esta experiencia que nos relatas, que no quedó en ese campamento a los 13 años, sino que estuviste sosteniendo esta decisión a lo largo de todos estos años, y hoy ya sos una mujer, tenés una familia, tenés hijos, estás desarrollando un ministerio pastoral dentro de la iglesia en la cual nos congregamos, la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, y uno puede ver en vos una mujer feliz, una mujer con ganas de vivir, con ganas de proyectarse, con ganas de dar a otros acerca de la fe. Y bueno, contanos cómo hiciste para sostener durante todos estos años. ¿Qué es lo que hizo que sostengas durante todos estos años tu fe? Lo mismo que pasó ese día en el suelo de ese campamento.
creo que es eso mismo, es Cristo atravesando el corazón, mostrando la realidad de mi vida constantemente. No puedo dejar de desasociar esa realidad de necesidad de Dios. O sea, tengo que estar todos los días consciente de cuánto necesito a Cristo, consciente de cuánto necesito que Él sea el Señor de mi vida, cada mañana, cada día, y de la iglesia también, porque va de la mano. Claro, creo que va de la mano. Claro. Va de la mano Jesucristo, la transformación en mi vida, la necesidad de la limpieza de los pecados, y unida, pegada al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace que uno viva saludable. Este es el mensaje que muchas personas que han pasado por Canal Luz siempre han expresado, los cambios. Esto es real porque hay una transformación que solamente Cristo puede hacer. Y sabes, Victoria, me gustaría terminar ya este programa. Hemos tenido muchísimo contenido en este programa, pero me gustaría, pensando ahora en el televidente, pensando tal vez en esos jóvenes o en esos adultos que están concurriendo a alguna iglesia, tal vez están yendo y todavía no han tenido esa experiencia como la que estás relatando, de tener la seguridad, la convicción de que Cristo está en su corazón. Claro. Tal vez hay jóvenes que nos estén mirando en este momento. Y como vos, medios a las obligadas van a la iglesia. Sí, sí. Entonces, ¿qué te parece, joven, que nos estás mirando, adolescente, niño, que estás yendo a la iglesia literalmente porque tu mamá te lleva? Entonces, ¿qué te parece si le pedís a Dios poder tener esta experiencia que Marianela nos está relatando con Cristo, y a partir de ese momento que ahora podamos orar, Dios va a intervenir, así como intervino en la vida de Marianela, va a intervenir en tu vida. Así que despedinos, por favor, con una oración por todos los niños, adolescentes y no tan niños que nos están mirando. Ahí está. ¿Y dónde estás? Tené tu propio campamento con Jesús. Así que busca un lugar donde estés solo, donde puedas encontrarte con Cristo, y ahí decilo con tus palabras. Decile: Señor Jesús, yo hoy te necesito. Me rindo a ti de todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida definitivamente a vos. Te abro mi corazón y quiero que seas el Señor de mi vida. Me rindo a ti y te doy gracias porque tú eres ahora mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y sé mi Señor para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted oró con fe, seguramente algo Dios produjo en su vida. Y bueno, nosotros se nos acabó el tiempo. No sé si quería decir algo más. No. Bueno. Yo creo que fueron las palabras exactas. Marianela nos decía, busca un lugar a solas. Y yo creo que ahí comienza todo, en tu relación con Dios. En ese momento con Dios que vos tengas, depende ese disfrute de esta vida plena que Dios quiere darnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Gracias, Marianela, por acompañarnos. Gracias, chicas. Gracias. Nos vemos.